Este año concluye así, 2020, en el formato de televisión, en los acuerdos que pudimos alcanzar a partir de algo que no es muy común, sobre todo en un mundo tan hiperconectado que es ponerse de acuerdo. Quórum ha sido un ponerse de acuerdo para salir de los formatos y mejorar algunas cosas y sostener aquello que creemos, dentro de la palabra más utilizada este año, esencial. Es la identidad periodística que tiene que ser retroalimentada, mejorarla en el fortalecimiento de ella. Si hablamos de identidades, siendo este un programa de periodismo político, no puedo no señalar y poner en consideración que Mariel Fernández, que inició su carrera política como militante social, que supo construirse, no ella individualmente, sino el colectivo del movimiento Evita como actor de las demandas y seguir en esa escalera hacia el poder, incidiendo en esas mesas donde se distribuía el subsidio, el plan, la ayuda, lo que se denomina trabajo, hasta acordar con quien difícilmente podía acordar, y lo hizo, estoy hablando de Mariano Wess. En el poder no escuché en este año una versión o un rumor que indicase que ella va a la captura de las cajas, desarmarlas para hacerlas propias. ¿Qué quiero decir? Lo que era habitual, muy comentado en los pasillos de la Manzana de las Luces, se invirtió. Con ella eso no se hace. Esto lo tengo que dejar claro. Porque habla de una convicción de lo que quiere hacer. Luego está, dicho esto, si está peleando por el poder, es el por quién y para qué. Lo primero le permitirá al nuevo gobierno, como defino yo el nuevo oficialismo, ponerse a distancia y a resguardo de las viejas prácticas, usos y costumbres. Luego está el por qué y el para qué, y en ese terreno, que es un campo sembrado, hay que ver la cosecha, pero en el sembradío es con la economía popular, con los sectores comunitarios, con el peronismo de base, con las mujeres. Y ahí ya no estamos hablando de cajas, que son importantes para aquellos que se han montado en ellas para no solamente hacer política, sino para vivir y vivir bien. Estamos hablando que esta definición del gobierno de Mariel Fernández, que es legítima y muy importante, porque pretende hacer de la misma algo disruptivo, lleva, y lo dije en varios pasajes de Quórum 2020, a una discusión que tiene que darse el peronismo. Porque en silencio, muchos, pero otros en off, están diciendo que no acuerdan con esta manera de precarizar la política y hacer que todo sea movimentismo. Algunos, fuera de micrófono, fuera de grabador o de cámara, dicen no es el momento de la pelea, pero no niegan que van a pelear. El único públicamente que dijo en 2023 le quiero ganar es Festa. Claro que Festa tiene una devaluación por los 4 años de su gestión, incluso por Macri Vidal, porque una parte del peronismo dice vos sos el responsable de haber logrado que se uniese Mariel Fernández con Mariano Wess y ganase. ¿Quién fue el que ganó? En la estrategia Wess, quien gana y quien gobierna es Mariel Fernández. Lo digo y lo pongo al licenciado nuevamente aquí, porque en menos de un año ese vínculo se rompió, por lo menos de Mariel Fernández con Mariano Wess. Porque la decisión de Mariel Fernández dijo, es hasta acá. Si hubo sugerencias, intencionalidades, deseos de quien condujo el peronismo durante 20 años, en menos de 12 meses, la primera intendenta mujer fue poniendo algunas piedras en el camino de Wess para allanar el sendero propio
de Mariel. Trato de decir que Wes ya no tiene demasiado interés, él, de sostener un diálogo muy centrado en la gestión y en las potencialidades de la misma, sino que la energía, probablemente del licenciado, esté en mirar escenarios más proclives al deseo, que no es volver a la función pública, sino el bronce, que ya no está a su alcance, pero sí en un proyecto político que engloba algunas instituciones que son muy importantes y que lo trascienden a Wes. También en términos de paredes, que este año nosotros hemos sugerido a quienes nos miran, que las paredes nos están diciendo, nos están entregando mensajes, algunos pintan conducción. Y eso habla de un síntoma que se acarrea de 2015 para acá, es que no hay una conducción. No hay alguien que haya generado la seducción o el enamoramiento tan marcado para decir, seguiremos las líneas de quién es el hombre o la mujer del peronismo que nos convoca a hacer historia. Cuando no está esto definido, hay corrientes internas y apetencias que veremos tal vez no en 2021 explícitamente planteadas, pero quién le dice, si no hay paso y boleta única, por ahí hay colectoras corriendo y ya algunos diseñando el logo y el nombre para marcar que aún en la victoria esta puede ser pírrica porque lo que se disputa en 2021 es 2023. Mariel Fernández ha decidido que la economía popular va en clave simbólica y de elaboración de una nueva arquitectura del poder. Que los que sostuvieron, y lo dicen así, las crisis en los últimos años, los que fueron invisibles, ahora tienen la intendenta de los humildes, y es ella. Y explícitamente lo dijo en la campaña y lo ha hecho en este año. Punto seguido, el Consejo Deliberante no mejoró la institucionalidad. Para mí, y podría entregar algunos argumentos, pero por una cuestión de tiempo, para no ser extenso, el cierre editorial de este programa, le diría que parece que la degradación vino para quedarse. Tengo esa impresión. La ley orgánica puede ser utilizada, pero lo más grave es que algunos ni siquiera la leen. Y si tiene que salir, sale. No fue menor en este año que un dirigente muy cauteloso, que entiende de gobernabilidad, que hoy es funcionario nacional, diga que no se acepta el apriete. Y no hablaba de su representante en el Consejo, Andrés de Stefano, sino hablaba de los representantes de Pueblo Libre, de Wes. Estoy hablando que Contreras dijo en este año, previo a la discusión del contrato de la basura o el pliego, todo pensado y armado para la empresa de Moyano, que no es una cooperativa, es una empresa que se llama Gestionar. Contreras dijo, el apriete sucedió amenazando a aquellos que son suplentes que si no levantaban la mano llegaban al Consejo los que eran titulares. No lo dijo alguien de la oposición, lo dijo alguien del Frente de Todos que comulga la idea de una articulación, una armonía y un mejor vivir. Eso ocurrió este año. Hasta acá ni siquiera hablé de pandemia, ni de cuarentena, porque creo que estamos saturados de escuchar durante el año lo que debíamos hacer porque el papá de Estado nos decía, es por acá. La dificultad es cuando el papá de Estado se equivoca. Y los adultos no podemos adjudicarle a un adulto superior que él es responsable. Fíjese que no utilizó la palabra culpa. Porque a lo largo de este año también nosotros pudimos decidir. Individualmente, en estructuras colectivas, en unidades circunstanciales. Pudimos decidir. Y ocurrió que mientras más sólido se hacía el mensaje hasta de miedo y represivo, la inercia social, la emergencia económica,
las dificultades que hacen a la pobreza y la indigencia rompieron ese halo mágico que había construido el presidente del medio, Alberto Fernández, al comienzo, que termina en el final Alberto Fernández diciendo a Cristina Fernández de Kirchner: te hice caso. Y es honesto en lo que dice, porque se trata del loteo del poder. Y en ese loteo del poder hay que mirar 2021 y 2023, porque el Frente Renovador es Massa, que achicó su ambición discursiva, pero no ha renunciado a su apetencia personal de consolidar lo que él siempre quiso y quiere, que es una gran avenida del medio. Mientras la Cámpora o Cristina Fernández de Kirchner explícitamente trabajan para que el proyecto sea máximo 2023. Y los movimientos sociales trabajan porque ya están sentados en el ministerio. Ahí está Pérsico, Grabois por afuera como el intelectual que va bebiendo de la propuesta del Vaticano y le dice a propios y extraños de qué se trata ya no la economía popular, sino una revolución que debe inscribirse en el precariado que vino para quedarse como estructura del sistema capitalista, que no están ya para ser hombres de consulta sobre los subsidios. No, no. Ellos están pensando que a partir de los subsidios y los planes, teniendo un intendente de Moreno, del movimiento Evita, y que se define como el movimiento Evita, y que le da participación en la política pública cooperativa del movimiento Evita, es ampliar esto que está dando resultado, desde la mirada movimentista. De allí que vuelvo a varios pasajes del programa y a propuestas que les hice a dirigentes, hombres y mujeres, cuando el peronismo se da una discusión. Porque yo anhelo, francamente, que se abra ese debate, no del presente, si quiere tomando la radiografía de los 30 años, pero en qué punto central vuelve a decirse trabajo, el cómo y el para qué. Trabajo significa no de manera romántica pensar que mañana por decreto el que está hoy precarizado, desocupado, lo tiene. No es eso. Estoy diciendo que el peronismo y cualquier fuerza política tiene la obligación de mirar de qué trata la globalización, qué potencialidades tiene, no para que el país Argentina, sea monocultivo dependiente o transgénico, sino de mejor ocupación, de saber que está la materia prima, incluso en Moreno, y no depender tanto de aquello que nunca va a llegar y que tan solo sirve para el sometimiento o las arbitrariedades que se cometen. Este año también pudimos ver en el programa de qué se trata el territorio. Cómo la tierra, que ha sido un conflicto histórico y que hay que mirar los censos de los últimos 30 años para registrar indubitablemente que Moreno, si es por cuestión demográfica, es inviable ese tiempo, porque la política no acompañó. El crecimiento iba por el ascensor y la política iba bajando la escalera, ni siquiera subiendo. Y en este campo tan particular de la tierra, un movimiento que acompañó cuando no estaba en el poder las tomas, asumió Mariel Fernández y dijo: Moreno libre de tomas. Y se acuerdan ustedes que apareció Guernica. Bueno, Guernica por dimensión fue mucho más que la Viviana II. Y allí se resuelve con una salida pacífica de las familias que van a manantiales, si usted habrá visto o recordará ese programa. Y en diciembre todavía no se hicieron las perforaciones y falta el agua. Pero hay aquí un aspecto que puede ser vinculado con el trabajo. Porque el gobierno de Mariel Fernández, movimentista, le dice a las familias que recibieron el lote: ustedes tienen que pagar, porque esto no es gratis. Lo cual es un principio sumamente necesario, mirando qué tiene cada familia. Y las familias que nosotros conocemos, que las conocimos en la Viviana y también Manantiales, muchas tienen un trabajo informal o dependen de la asistencia social, que no es lo mismo para mí que el trabajo. El trabajo no es el potenciar con 8.500 pesos a 9.000 pesos, aun cuando se llame potenciar trabajo. El trabajo es, además de resultado salarial, remunerativo,
es el sentir para una persona que crea, que provee, que distribuye, que hace que la vida sea un poco mejor, que sienta que con el laburo puede adquirir, incluso en los términos capitalistas que algunos miran, lo que después se traduce como ascenso social. ¿Por qué no pensar en comprar aquello para los niños? Si usted vivió lo mismo que yo, cuando los viejos laburaban, y los abuelos también, y era casi un momento de alegría, decir, con el salario adquirimos esto. No es una propuesta romántica que hago. Estoy diciendo que la política durante los últimos 30 años, ya que lo dijo un dirigente como Joaquín de la Torre, que es del peronismo, en un copón que se llama Juntos por el Cambio, en 30 años la dirigencia de colores diferentes pero muy parecidos en la acción, repitieron las fórmulas para que hoy estemos hablando de un altísimo nivel de pobreza e indigencia. Y un 2021 que no sabemos cómo carajo nos van a vacunar. Y no hablo ni de la rusa ni de la de Pfizer. ¿Qué venderán las dirigencias para decir que el camino es este? Si en definitiva lo que tenemos que hacer es casi abrir el Mar Rojo y cruzar para saber si del otro lado no hay tanta agua. 2020 ha sido para Quórum, junto con Omar, con Jorge, con Brenda, con los compañeros de Moreno Visión, una apuesta para saber si podemos hacer un poco mejor lo que veníamos haciendo cada uno desde su lado. No sé, esa será una evaluación que ustedes hacen. Lo único que puedo decirles a ustedes es gracias por acompañarnos en esto que hicimos. Invitarlos a que miren la última propuesta del día, martes, en Canal 6 en Moreno Visión, la última propuesta del año para quienes han seguido esto durante 13 años y que en 2021 nos encontraremos en el territorio, ojalá que no tanto en el estudio, pero en el territorio seguro, porque los problemas no desaparecen, las demandas tampoco. Lo que sí creemos que la organización es la que nunca debe desaparecer, es la que nos abriga en sueños y potencialidades, horizontes a conquistar, no tanto el papá Estado que da poco, sino en aquello que tenemos naturalmente en un sentido libertario. Eso no lo podemos regalar nunca, porque creo que algunos ni siquiera lo entienden. Presentación del programa, ¿me hacen así? Listo, ahí vamos. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Último programa del año. En el mismo, este ciclo de Quórum 2020, no en un estudio, y decidimos la territorialidad, el ir a los lugares, encontrar las historias, no hablar tanto de la gente, sino de pueblo, de las sociedades que van exigiendo derechos y aparecen nuevas demandas. Siempre, en lo que duró este ciclo, hablamos de política y de planificación, táctica y estratégica. Esto quiere decir que no se busca tecnicismos, por lo menos no es mi intención, sino acercarnos un poco, poner la lupa en aquellas estructuras que naturalmente van en proceso de crecimiento y tienen que vincularse con mayor acento en las comunidades con las que esas instituciones dialogan. La universidad es no solamente un caso no paradigmático, sino sustancial en lo que estoy diciendo, y porque se cumplieron 10 años. Esta nota la tendríamos que haber hecho en el momento de la década, pero decidimos cerrar el año y dentro de la propuesta final es charlar con el rector Hugo Andrade sobre lo que significa planificar y obtener en el proceso de la planificación mojones que nos lleven a seguir anhelando, soñando y subrayo, vinculándose la institución, la Casa de Altos Estudios, más aún con la territorialidad o la comunidad.
Si le pregunto para arrancar, ¿qué es lo que se obtuvo en un año de pandemia, cuarentena, sin presencialidad? ¿Qué me dice? Yo creo que logramos mucho, que a pesar de la pandemia la universidad está lo suficientemente desarrollada como para poder cumplir sus objetivos regulares con todo éxito. Es una realidad que la universidad pudo funcionar con el cierre de sus instalaciones mediante el teletrabajo y que el dictado de todas las materias se hiciera en forma virtual. Y eso requirió un sacrificio, un esfuerzo de todos los trabajadores, los docentes, los no docentes, porque esa herramienta no estaba desarrollada en su plenitud, no habíamos desarrollado las capacidades como para prestar el servicio a los 10.000 estudiantes que cursan regularmente, y además había que dominar esa tecnología para poder hacerlo. Hubo una serie de barreras que hubo que resolver a lo largo del año. Hubo un gran esfuerzo al inicio de equipamiento y de uso de la herramienta, de formación de los docentes en estas nuevas tecnologías que hasta este momento tenían un uso suplementario, ¿no? Los docentes allí alojaban material digital para que los estudiantes consulten cuando ellos tuvieran interés o para intercambiar información, pero no había clases por redes. Eso fue el esfuerzo del año y se logró. Y a eso hay que agregar otro ingrediente, es que la universidad también organizó digamos, un dominio edu.ar para poder alojar, para poder realizar allí todas las producciones y para poder realizar las conferencias, videoconferencias simultáneas. Sí. De modo que los estudiantes no tuvieran que consumir datos de conectividad, porque el Estado Nacional, con mucho criterio, estableció la gratuidad de los dominios educativos públicos para que los estudiantes pudieran conectarse sin costo. Pero había que desarrollarlo. Pero había que hacerlo. Porque si no se ofrece y no se hace, sería eso. Exacto, y la universidad pudo funcionar. De manera que las reales barreras estuvieron por el lado de los estudiantes que no tienen acceso a una conectividad plena. Es un hecho que muchos de los estudiantes estuvieron conectados a través de celulares, y el celular solo permite una clase virtual o una lectura de material, no permite el intercambio, trabajar, enviar archivos en forma interactiva. Y además es muy limitado la capacidad de visualización que ofrece un celular. Me interrumpo un segundo por las características que tiene esta universidad. La presencialidad, sobre todo en aquellos jóvenes que no tienen la conectividad adecuada, ¿se estudió, se evaluó o estuvo cerrado todo el tiempo en este 2020? La universidad estuvo cerrada porque así lo establecían las normas. Sí. Y nadie podía venir a utilizar la universidad en forma presencial. Los trabajadores que hacían actividades esenciales para que la universidad funcione virtual, sí tuvieron el deber de trabajar. La pregunta apuntaba más al último tiempo, en donde se empezó a discutir sobre la presencialidad. Incluso hay una resolución de la provincia de Buenos Aires hacia las escuelas, que aquellas que tuviesen un espacio en donde la circulación sea la óptima, se podía convocar a alumnos y alumnas que no habían tenido ningún tipo de contacto o vinculación en lo que va del año. Por eso es la pregunta. Es para la última parte. Claro, no, para las universidades, por otra disposición del Ministerio de Educación, las universidades tenían que, primero, el Consejo de Universidades que integra el SIN, que agrupa las universidades públicas, y el CRUP, que agrupa las privadas, se reunió en asamblea con algunos representantes. La Universidad de Moreno, en este mandato, en este periodo de gobierno, es representante en el SIN, y como parte del comité ejecutivo del SIN, participé del CU, de la discusión del protocolo para la vuelta a la presencialidad de las universidades. Una vez aprobado ese protocolo, que fue aprobado por una resolución del ministro de Educación con el acuerdo de todo el sistema universitario,
Cada universidad tuvo que formular un plan. Un protocolo. Un protocolo para todas las universidades. Okay. Sí. A partir de ahí, cada universidad tuvo que formular su plan para cumplir con ese protocolo. ¿De qué manera la universidad se va a adaptar para cumplir con todas esas reglas? ¿Cómo va a ser la presencialidad? Toda nuestra infraestructura fue revisada en función de la capacidad presencial que cuenta a partir de ahora, en función de las distancias que hay que mantener, las barreras que hay que poner en las zonas de atención al público, la circulación. Bueno, todos esos diagramas de capacidad de uso nueva que reduce grandemente la capacidad con que cuenta la universidad, forma parte de ese plan, más todas las determinaciones complementarias, ¿no? Esta razón de la pregunta, para quien mire la nota, tiene un sentido, que 2021 no sabemos qué va a pasar con la vacuna, por lo tanto uno debe esperar que lo que hemos caminado en 2020 tenga algún tipo de ejecución en 2021, porque sería más que agobiante la situación. Creo que usted lo comprende. Exacto. ¿No? Todo quien está al frente de instituciones comprenden la gravedad de lo que ha sido este 2020 y las grandes incertidumbres que se despliegan para el próximo año. Exacto. El plan de vuelta a la presencialidad plantea que vamos a tener un 2021 bimodal, que va a haber actividad virtual, normalmente las clases teóricas, y que la actividad presencial va a estar acotada en tiempo y en espacio, de acuerdo a las reglas del plan, a lo largo del año, para poder hacer exámenes presenciales, prácticas de laboratorio. Este año solo se pudieron hacer actividades teóricas a través del campus virtual. Sí. Las actividades prácticas, los estudiantes las tienen que completar a lo largo de este año para completar Para completar 2020. Claro, y además las que inicien el año que viene, pero todo reprogramado y ajustado de acuerdo a ese protocolo. Hugo, creo que en la última década, un poco más, se habla que la mayor riqueza es el conocimiento. Y entonces desarrolladores, emprendedores, un lugar como este, con 10 años de la universidad, cuando llega una gacetilla y puedo leer que es una empresa de biotecnología vinculada a la salud y pienso en la territorialidad, me gustaría que en pocos minutos me pueda entregar qué visión han tenido y qué potencialidad tiene esto. Bueno, para nosotros aspiramos a que esas herramientas pongan a la universidad en un sendero de experiencias más intensas que las que desarrollamos hasta ahora. Esta fue una etapa, estos 10 años, sí, fue desarrollar nuestras capacidades. Sí. Bueno, ahora la etapa que viene es poner en ejecución esas capacidades, tratar de lograr resultados. La universidad desarrolló carreras con una perspectiva estratégica, pensando en un futuro desarrollo del país, de acuerdo a necesidades nacionales y también con perspectiva territorial. En ese sentido, Moreno forma parte de un área metropolitana en el núcleo económico, productivo del país, más allá de que Moreno no es un territorio especialmente atractivo para la inversión productiva, pero nosotros aspiramos a que lo sea, ¿no? La estrategia que se dio a este territorio de crear parques industriales iba en ese sentido, y en la medida que las condiciones macroeconómicas lo permitan nuevamente, cuestiones que no se pudieron dar este año precisamente por la pandemia que vivimos y lo que ha significado eso de daño a la actividad productiva, ha suspendido la oportunidad de que se recompusiera un ciclo económico que tiene eje en la producción nacional, en el trabajo nacional y en el desarrollo de capacidades donde la universidad puede ser un socio estratégico. Es en ese contexto que nace ese emprendimiento, que es una iniciativa de las universidades, sí, que ya tienen mayor, sí, desarrollo. Ajá. Nombro especialmente la Universidad de San Martín y de Quilmes, que son las que más, que han hecho innovaciones que son públicas, que todo el tiempo están a la vista, que han tenido un protagonismo importante ahora con el testeo de COVID, con infinidad de cuestiones. La Universidad de Moreno, con menos capacidad, forma parte
de ese grupo, esa comunidad de investigación y desarrollo que se propone, bueno, organizar un emprendimiento productivo con vista a llevar una agenda estratégica que tenga que ver con desarrollos biotecnológicos de interés nacional. La bioempresa, como empresa pública que van a conformar, que ya conformamos porque ya fue creada, estas 6 universidades entre las que se encuentra Moreno, a partir de ahora va a proponer algunos proyectos al sector público, a los organismos de ciencia y técnica, y obviamente en articulación con el sector privado para que esos desarrollos tecnológicos tengan, sean transferidos al sector privado para que pueda desarrollarse la producción en cantidad. Y bueno, de esta manera la universidad va a formar parte de un espacio que va a ser una contribución genuina. ¿Qué ponen las universidades? Ponen investigadores, sus docentes, ponen a sus estudiantes que tienen que hacer una práctica y que también eso se vuelve una oportunidad laboral a futuro. ¿Ese desarrollo del conocimiento está ubicado sobre la política pública o lo que es la demanda privada? Tiene que estar pensado, digamos, en asociación con el sector privado, que es el que va a llevar adelante la producción, pero el Estado Nacional la tiene que direccionar. Sí, porque es como un cuco hablar de lo privado. Por momentos se presenta así y después cuando yo veo el desarrollo de las capacidades y los resultados, siempre hay un privado. El tema es quién define la política. ¿No? Claro. Es eso. Por eso es interesante tratar de entender por qué este momento y la pregunta que le hacía tiene que ver con una proyección en perspectiva de lo que debe ser esto y lo que debe ser una política pública. Por supuesto, el privado no va a desaparecer. Si no miramos la vacuna, lo que está pasando hoy. En nuestros países es un hecho que, los países dependientes o subdesarrollados, es un hecho que es el Estado el que hace ese esfuerzo, ¿no? En los países centrales, el sector privado hace investigación y desarrollo a riesgo y en función de esas capacidades y esos éxitos siguen un sendero de crecimiento y de innovación. En los países de menor desarrollo como el nuestro, ese esfuerzo siempre lo hace el Estado. Y la verdad que la experiencia ha sido mayormente el Estado, a través del sistema científico técnico y las universidades, ir logrando avances que después son transferidos. Obviamente esa transferencia tiene que hacerse reconociendo el esfuerzo y la inversión pública, siendo socios de las ganancias. De las ganancias, claro. No se trata de regalar innovaciones, se trata de desarrollar innovaciones que estratégicamente sirvan para economizar divisas, para resolver problemas de interés público, y el sector productivo las implemente, las ejecute a riesgo, haga el negocio, invierta los recursos para que se produzcan esos bienes. Y obviamente el Estado tiene, estos emprendedores de innovación obtienen el beneficio del patentamiento compartido de esos desarrollos. Al pasar, no es que lo dijo suelto, dijo parques industriales, y no sé si la comunidad entiende que es hoy parques industriales. Para quien mire la nota, cuando se pensó Fideicomiso 2013, parques industriales, yo tengo muy presente la ordenanza que decía no es que vamos a regalar la tierra, sino que la tierra tenía que tener un valor. Lo que se obtenía de la misma era un desarrollo en infraestructura para el municipio, y pasaron 7 años de eso, desde 2013 hasta acá. Yo puedo entender que los ciclos económicos no han sido todo bueno, ni hablar de los 4 años de Macri, pero ¿en qué punto podemos entregarle algún mensaje a quien mire esta nota de que parques industriales puede contener conocimiento, desarrollo, trabajo y otro Moreno posible? Bueno, yo creo que esa es la misión de la universidad, es la ambición de la universidad, porque la mayor parte de su oferta académica está muy pensada en crear condiciones de empleabilidad para los jóvenes morenenses y crear condiciones endógenas para atraer capital, tecnología, para que invierta en Moreno, donde va a contar con el recurso de una universidad cercana, mano de obra calificada, para generar actividades de punta. Eso se correlaciona con mejores ingresos para todas esas familias que estén dentro de ese circuito, de esa cadena de valor.
Y bueno, eso es lo que va a generar condiciones de mejoramiento a más largo plazo en la comunidad, junto a otras estrategias, ¿no? Esta no es la única. No, claro. Pero para la universidad es fundamental ser parte de un entramado productivo, de una articulación con el sector productivo. Y los parques industriales, por la naturaleza de los parques, es radicar industrias nuevas en sectores de punta, de alta tecnología. Ahí está. Y bueno, en ese sentido la universidad es un capital que el inversor tiene en cuenta. Bueno, si tengo una universidad cercana, tengo mano de obra calificada, y eso tiene tanto valor como tener conectividad de transporte, tener conectividad del internet, tener energía. Alta energía. Claro. La universidad en ese sentido es otro factor. La universidad siempre anida el proyecto de crear su centro de investigación y desarrollo en el mismo parque industrial. Contamos con un predio que fue cedido por el parque industrial hacia el año 2015. El PIN 1, en el PIN 1, sí. Tenemos nuestro proyecto desarrollado, pero no hubo posibilidades de obtener financiamiento para ponerlo en marcha. Yo creo que lo que se debe acentuar un poco más, Hugo, es que la política tiene que abrazar esta causa. Sí, por supuesto. Definitivamente. Porque ¿sabe qué? Usted lo que me está diciendo es que las condiciones objetivas le podría agregar cuestiones de conectividad, rutas. Lo vengo escuchando desde hace tantos años. Ahora está la universidad, hay un concepto de capacitación y empleo seguro. Falta que la política entienda que el objetivo está. Bueno, hay que darle un empuje que trascienda la figura, sino que vea que no todas las políticas son precarizantes. Si hay que algunas que hacen que el trabajo sea el elemento rector, no por usted, sino regulador de una vida de ascenso social o de una justicia más justa. No, eso es un hecho, y me viene a la mente, muchas veces se discute la eficacia de la universidad pública por los pocos que se gradúan y los muchos que ingresan. Nosotros estudiamos la realidad de nuestros estudiantes y nosotros vemos la mejora laboral que se produce por el hecho de ser un estudiante universitario. Y eso tiene consecuencias macroeconómicas, aunque muchos de ellos no completen sus estudios universitarios. A veces por las diferencias del capital cultural y la formación anterior, que le exige un esfuerzo adicional que no se puede homogeneizar, no se puede armonizar con la necesidad de trabajar, de sostener un hogar. A veces porque las oportunidades laborales son muy atractivas. Los ingenieros de la Universidad de Moreno se reciben poco, pero abandonan por lo atractivo que es empezar a trabajar y a tener un alto ingreso antes de recibirse. Y es un hecho porque es una carrera muy exigente, con una muy baja graduación, como ocurre en todo el sistema educativo en las ingenierías, pero es una de las que siempre crece sostenidamente la inscripción. En la inscripción. Te doy un dato. Los inscriptos en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Moreno son más que en la Tecnológica Nacional. No voy a decir la sede, pero en la de Buenos Aires, Moreno tiene más inscriptos. Y bueno, eso es un dato de lo atractivo que es la oportunidad que existe y en un medio como este. Esto que le preguntaba es porque hace poco se discutía y no sé si se debatió en el Consejo Deliberante sobre la contratación de un software para estacionamiento medio, que yo creo que no es muy grande, eso no conozco en profundidad el asunto, y busqué en los archivos de la página que administro hace muchos años, que es Desalambrar, y cuando se habló de estacionamiento medido, en su momento se hablaba de Universidad de La Plata. Ahora que estamos acá, cerrando el año en la Universidad Nacional de Moreno, digo, ¿no hay capacidad para hacer un software? Sí, por supuesto. Por eso, yo sé que me va a decir que sí, pero digo, ¿por qué a veces buscamos, fíjese, ¿no?, en la solución privada, de ahí que tenía razón la pregunta anterior que le hacía, si el conocimiento del desarrollo está acá al alcance de la mano? Y no quiero andar sobre cuestiones menores de la política, quiero decir cómo a veces nosotros perdemos de vista eso que lo tenemos acá.
al alcance de la mano. Bueno, digamos esto, en la Universidad de Moreno hay ingeniería en electrónica con orientación en redes, ¿no? Sí. Está íntimamente ligado con el desarrollo de software, pero no es la carrera de sistemas. Ya que me preguntas esto, la carrera de sistemas está dentro del plan estratégico próximo de la universidad y estamos trabajando en ese plan de estudios y que obviamente va a estar emparentado con los de ingeniería electrónica y con las carreras de ciencias económicas. Con lo cual ahí hay una interfaz entre esas dos carreras para poner en marcha esta carrera. Bueno, una comunidad de sistemas tranquilamente puede desarrollar un software como ese, como desarrolló la Universidad de La Plata, por que supuesto, es parte del acuerdo, creo, sí, de la implementación de este servicio con un desarrollo tecnológico de una universidad pública, en este caso La Plata. La carrera de ingeniería ha trabajado en innovaciones de otro tipo, ¿no? En sensores que utilizan sistemas también, pero que dan respuesta a otras necesidades muy puntuales para producir determinados procesos mecánicos, apertura de lugares, cierres. Ahora están trabajando entre la carrera de ingeniería en electrónica, la de gestión ambiental, están trabajando en un biodigestor para un barrio, ¿no? Y no se trata solo de que por la física, digamos, ingresen los fluidos y haya decantación por efectos físicos, sino también por procesos que hay que impulsar electrónicamente, ¿no? Para que se produzcan determinados cambios de cierres, aperturas, incorporación de material químicos que produzcan un proceso. Bueno, todo eso es un desarrollo conjunto en todas estas carreras, la de ingeniería, la de gestión ambiental, en alguna medida los de arquitectura, claro, que tienen que ver con la cuestión urbana. Esto es un proyecto que tiene financiamiento del sector público y que va a ser una prueba piloto en el municipio de Malvinas, por ejemplo. Bueno, hay muchos de estos proyectos que, ya te digo, hay más proyectos de los que yo hoy te puedo comentar, que están en la comunidad y que, bueno, normalmente son noticias cuando se ponen en marcha, cuando existe el resultado. Ahora hay un antes, que es todo esto. Claro, hay mucho que empezó a desarrollarse, claro, en este último tiempo, porque ya las carreras se han desarrollado y bueno, ya venían haciendo su proceso de desarrollo de ciencia y técnica. Y hoy también cambió la realidad del país, ¿no? El Estado Nacional, digamos, utiliza las universidades nacionales, las utiliza en un sentido de eficacia, ¿no? El Estado Nacional con las universidades mantienen un vínculo natural y esencial para producir objetivos de interés común. Hubo un tiempo en que esto no era visto así, que la universidad pública era más bien un gasto y era un desperdicio mirado así, y fue un desperdicio de gasto público en la medida de que todos los desarrollos que podían hacer las universidades no eran reimpulsados o convenientemente difundidos a través del sistema público. Hugo, le hago la última pregunta, que no es para ahondar sobre lo que ya ha sucedido y que hemos efectuado entrevistas acá muy cerca con una mamá. Tomo la frase de la madre, cuyo hijo se había anotado para la Politécnica, que fue tan sentida y tan simple, y por ello, si me permite, la belleza del concepto, que es: acá veo futuro, pero estaba parada dentro del predio, no estaba a distancia, y el futuro era desde ella para con su hijo, y haciendo una trayectoria de lo posible para él, sabiéndose mujer de 25 de mayo. Entonces, de un barrio que es de Moreno Norte, y esta iniciativa que, insisto, yo no voy a ir sobre los antecedentes o la génesis de la Politécnica, pero sí que el año que viene va a arrancar esto, y que espero que se resuelva con riqueza. Apuesto a eso, porque creo que esta charla final que estoy teniendo con usted, después de muchos años de no hacer notas en la universidad, me permite, por los libros que usted me entregó en ocasión anterior, leer
que hay un desarrollo, que efectivamente hay puntos desarrollados, alcanzados, metas, objetivos, y se lo reitero a usted ahora en cámara, que es un cuerpo vivo permanentemente la universidad, no es algo quieto, no es algo anodino, es movimiento permanente. Si eso obtiene la transformación, pobres aquellos que no lo comprendan. Y me asumo desde este lugar, delante suyo, que mucho tiempo no pude estar en contacto con la Casa de Altos Estudios. Ahora que lo tengo, puedo hacer la nota y seguir leyendo. Así que le pido una reflexión final sobre este proyecto. Muchas reflexiones. Sí. Primero recuerdo esa nota que me hiciste oír y vi, y es muy emotiva y conmovedor, y es un poco el sentimiento de toda la comunidad universitaria frente a las alegrías, ¿no? Sí. Te diría que cosas parecidas escucho ahora no, porque las juras fueron virtuales, pero cuando saludaba a un papá orgulloso de su hijo que recibía el título y el sacrificio que había sido para toda la familia, ese logro inesperado, ese sueño que parecía inalcanzable porque, bueno, la distancia, el tener que trabajar, ¿no? Hay muchos ingredientes que hacen que el tránsito en la universidad sea dificultoso. Nuestro país, digamos, es muy distinto a otras naciones donde los estudiantes desarrollan toda su carrera sin trabajar, ¿no? Hay mecanismos para que solo unos pocos, los mejores, puedan desarrollar su carrera con todo éxito sin trabajar. Y ese no es el modelo de la Argentina. La Argentina es un modelo de derechos, donde el Estado garantiza la gratuidad para que todos puedan acceder a ella, pero en ese todos, sin exigencia de ser el mejor, implica que la universidad tiene que recibir a los que pueden dedicar todo su tiempo a estudiar, los que no, los que tienen que trabajar, los que tienen que sostener un hogar, o con todos los condicionantes que uno arrastre por la educación anterior que pudo haber recibido. Y bueno, esa realidad, este modelo que es bastante singular en el mundo, yo creo que tiene resultados y creo que es ideal para países con la desigualdad que arrastramos de muchos años, porque fácil es pensar en un modelo más competitivo, meritocrático, donde las diferencias son mínimas. En un país como en la Argentina, donde la distancia entre los que menos tienen y los que más tienen es muy alta, si el Estado no hace esto que hacemos y no crea instituciones como la universidad, difícilmente lleguemos a esos resultados. Y la Politécnica ingresa ahí. Y la Politécnica ingresa ahí, y ahora ingresa el Instituto Tecnológico, que también era un sueño de esta universidad desde el momento que nació. No es solo la formación de grado universitario la que nos interesa. En este enfoque hay muchos saberes que no requieren título de grado universitario, pero sí de formación técnica de alta complejidad, formada por especialistas, para una salida laboral inmediata para quien tiene título secundario, ¿no? Y no necesariamente formación técnica, título de técnico superior o universitario de 3 años. Y bueno, para eso el Instituto Tecnológico. Esta vez el gobierno nacional dispuso fondos en importante cantidad para desarrollar los institutos tecnológicos universitarios para cumplir esta misión de formación para el trabajo, de la misma manera que en su momento fue lo de la escuela secundaria, claro, que tuvo un derrotero diferente. Esperemos que el instituto no ocurra eso y que esto se concrete rápidamente. Nuestra escuela cumple el mismo objetivo, no es solo el privilegio de los que puedan ir a ella, aún en este sistema de sorteo que garantice equidad para todos los que se inscriban. Nos interesa que esa escuela sea un modelo a trascender, pueda aportar a mejorar la educación secundaria en todo el distrito. Para eso se ha venido formando nuestras carreras de educación, investigando, y bueno, ahora vamos a pasar una prueba importante desarrollando nuestra escuela. La escuela va a iniciar en marzo en un lugar provisorio que la universidad condiciona dentro de este predio, que tiene
un uso exclusivo universitario, pero lo hemos podido resolver transitoriamente. Más allá de todo lo que ha progresado la ocupación de este lugar, todavía hay mucho por recuperar al uso, aunque la inversión hecha en 10 años es millonaria, todavía falta mucha inversión para recuperar toda esta infraestructura histórica y para que la universidad pueda estar desplegada, no digo en su plenitud, porque eso es un proceso continuo, sí, pero sí en una magnitud de desarrollo más importante que el que llegó hasta hoy, y que no es poco, y que agradezco inmensamente a todos los que me acompañaron. Yo tuve el privilegio y la responsabilidad de ser el máximo conductor, así que esto no es un logro de uno, es un logro de una comunidad y de mucha gente que ha puesto su esfuerzo para que la universidad logre muchos objetivos académicos, objetivos de infraestructura, de todo tipo. Así que es un momento de balance. Este fue un año atípico, pero no nos impidió cumplir grandes objetivos. Y para nosotros lo que es más importante, te diría, este es un tiempo histórico donde las universidades las universidades públicas vuelven a ser vistas lo que son, un capital social, colectivo, que el Estado debe no solo sostener, sino que debe articularse convenientemente, respetando su autonomía, sí, y su autarquía, para llevar adelante objetivos trascendentes que reúnen a todos los organismos públicos. En ese sentido, la universidad siempre está abierta a articular su agenda estratégica con el Estado nacional, con el Estado provincial, con el Estado municipal, con las fuerzas productivas, para encontrar puntos de conexión donde aquello que podamos hacer o que nos propongamos hacer genere sinergias, genere oportunidad de trabajo para los estudiantes. Y bueno, la universidad cumpla con ese rol trascendente que va más allá de formar graduados universitarios y en lo que viene para el próximo tiempo, graduados de posgrado universitario. Hugo, muchas gracias por su tiempo. Casi media hora, ¿no? ¿Sí? Un poquito más. Bueno, no, porque ahora lo voy a decir, lo que fue el formato de Quórum es volver a la televisión de los 60. ¿No? Me lo dijo un amigo, que se grababa, no se cortaba, porque era una cinta y era un trabajo enorme. Y se hacían películas fantásticas, es decir, muy naturales. Bueno, la idea de este proyecto, Quórum 2020, ha sido esa. Esto no se corta porque sería quitarle la esencia del vivo, aun cuando usted lo vea a la noche, y esto lo hacemos a la mañana, ¿sí? Dijo algo al final, que es lo que voy a tomar para hacer el cierre de esta nota, el rector, que es articular. Esa palabra, articular. La universidad debe y tiene que articular con el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, con las fuerzas productivas. Por eso recuerdo que le pregunté, ¿qué sucede si la política no toma esto? Bueno, hay desarticulación. Cuando hay desarticulación, se desaprovechan las potencialidades que tiene cualquier estructura, incluso una pequeña. ¿Por qué? Porque en lugar de aparecer la creatividad y la sinergia, lo que aparecen son pequeñeces, actitudes egoístas. Y yo lo puedo decir porque etiqueté durante mucho tiempo en la universidad, y lo puedo decir hoy. No digo si equivocado o acertadamente, porque ya lo hice. El punto es que dije, quiero ver qué hay en esa universidad, que es la de Moreno, donde yo trabajo hace 22 años. Me permito visualizar que ya no es una estructura que tiene carreras, sino que es una estructura que va a dialogar y va a construir todo aquello que hasta acá no existe. El mundo es desarrollo y es creatividad. Es mentira que todo está hecho. Porque si no, nos están diciendo que no hay ninguna posibilidad de alteración del futuro, que el presente es el futuro. ¿Qué mejor que considerar mínimamente que una universidad es aquella que contiene los deseos, los sueños de niños, de niñas, para muchos jóvenes, adultos mayores incluso, que vienen a la universidad, porque dicen, quiero aportar algo más de lo que yo voy a obtener, quiero ser. Y no es meritocracia, es identidad. Esta Universidad Nacional de Moreno es
parte de la identidad histórica. Cuando se cumplieron 10 años, yo vi actitudes realmente sorprendentes que no voy a tomar ninguna de ellas para este momento, sino decir, cuidado con considerar que esto no es pueblo. Porque es un pueblo dolorido, un pueblo con muchas desigualdades, un pueblo que espera, un pueblo paciente, pero es un pueblo que tiene una universidad, no es que no la tiene. De allí que tan solo intentar, por pequeñeces, llevar un plano que no tiene margen para la discusión, sino para incorporar valores en la palabra y en la acción, no podría llevar a una mejor articulación. Sería fomentar la desarticulación. De allí que cierro. Si es con todos en serio. Y visualizando qué tiene cada uno para aportar. No mirando lo que es la conspiración, porque ni siquiera en este tiempo da para eso. Estamos mal. No podemos estar peor. Si hay un desarrollo, que es lo que ha expresado y es lo que yo pude leer a lo largo de este año, metiéndome en lo que es la Universidad Nacional de Moreno, y sobre todo por algo que para mí es lo más importante de la charla, que también se le puede proponer a la Universidad Nacional de Moreno. No es que tiene cerrado el criterio para avanzar. Es decir, alguien puede traer una idea y la misma puede ser escuchada y se puede alimentar como una semilla y que se haga un árbol. Miren que acá estamos rodeados de árboles, ¿eh? Menos mal que no se tiró ninguno, creo. Habría que plantar algunos más. ¿Qué quiero decir? Que plantar un árbol, en definitiva, es porque mañana tal vez algunos entiendan qué es, qué fue y qué será la Universidad Nacional de Moreno, que existe. Y es de todos, con todos, no para algunos. Esa es la idea de lo público. Y esta es la idea del programa, por lo menos en esta primera parte. Pausa y venimos. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
porque en esa entrevista que realizamos a un hombre de la política que se animó a tirar, como dice alguien que lo desea, muchos títulos, para mí conceptos, valores esenciales que hace al armado y a la distribución del poder, reconociendo las falencias, errores y hasta planificación que ha tenido la dirigencia, que en parte se regodea en señalar qué mal estamos y acumulamos años, sí dejó un punto que me parece vertebral en los últimos años de la política local. Desde el final de Mariano Güez, tras 20 años de conducción, he dicho que se inició un proceso de transición en donde hay muchos que quisieran conducir, algunos están pintando hoy paredes con la palabra conducción, incluso la intendenta, pero es esa conexión necesaria que se tiene que dar entre la experiencia y aquellos que quieren ser. Si tuvo este comienzo porque Joaquín de la Torre no dijo al pasar que se tienen que raspar un poco los jóvenes. Si no se raspan no pueden ser. Bueno, en este año, dentro del conjunto de notas y entrevistas que realizamos, hubo una que no la vamos a repetir ni la vamos a rehacer, sino será una continuidad de aquella con Julián Signa, porque él estableció en ese momento de tomas y dificultades territoriales que la marginalidad, la precarización, la mirada segmentada sobre un fenómeno social no es lo que puede abonar un criterio para muchos revolucionario, sino con la ley en la mano, o el código en la mano, pero la ley en la mano, hasta por aspectos doctrinarios. Esta nota final del programa, luego de haber escuchado las consideraciones que entregó el rector de la Universidad Nacional de Moreno, es con Julián Signa, a propósito ya no de la ley, sino cómo vínculos entre el trabajo, el conocimiento y la búsqueda de mejor política puede redundar tal vez en un plan que haga despertar el interés de gran parte de la ciudadanía de Moreno que ha perdido hacia la política. Bueno, Julián, gracias por estos minutos. Hablemos de trabajo y como me lo decía Andrade en la nota, que la universidad es una fuente de conocimiento en un mundo en donde lo que más se está valorando es el saber, ¿no? Por desarrolladores, porque lo público tiene mucho interés en ello, porque hay un acompañamiento desde el Estado de las universidades. ¿Qué se ve de la universidad y qué es lo que se ha decidido en algunos sectores? Etiquetar a la universidad de que no se puede obtener de allí nada, sino que es un espacio político. Buen día, Rubén. En principio, volviendo a la raíz de si esto es la continuidad de la nota anterior, el resumen sería que la marginalidad nunca puede ser respuesta a la necesidad, ¿no? Y desde una postura del peronismo en el marco del trabajo, el peronismo es trabajo y nunca subsidio. El peronismo es trabajo y no subsidio. En esto hay que ser categórico y definitorio, porque esto zanjea la discusión y las distintas miradas que puede darse ideológicas por dentro y fuera del peronismo. Y bueno, en esa discusión vos tenés que el progresismo quiere reemplazar el valor de la cultura del trabajo y el sujeto a reivindicar, que es el trabajador, lo quiere reemplazar por el pobrismo y quiere reducir al laburante a un estatus de beneficiario social, ¿no? Después tenés la otra mirada dentro de la discusión ideológica, que es la mirada liberal, que te vienen con la meritocracia como valor y quieren reducir al laburante a una situación de servidumbre a partir del empleo chatarra. Quiero decir, son dos caras de una misma, de algo que está sucediendo en el mundo, que es la precarización laboral, ¿no? Uno lo hace por la romantización de la pobreza y el otro porque no comprende los derechos que tiene el laburante. Entonces es una discusión ciertamente, no voy a decir dicotomía, pero sí falsa, porque en las dos posturas se avanza lo que yo he llamado el precariado, ese ya no es el proletariado, el precariado. El precariado, bueno, ¿no? Bueno. En eso
después está el peronismo, que tiene como valores, bueno, el sujeto a reivindicar el trabajador y el trabajo en justicia social como ordenador social por excelencia, ¿no? Y esto que te da, que el Estado lo que debe hacer es poner al pueblo en condición de trabajador o estudiante, porque es la mejor forma de redistribuir la riqueza, ¿no? Trabajador o estudiante. O trabajador en formación, que es lo que es un estudiante, ¿no? Sí. En eso, la mujer del Pepe Mujica, Topolansky, decía que la mayor política social más genuina es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque el empleo lo que hace es autónomo al pueblo. Y el peronismo lo que hace, nosotros los peronistas peleamos por la autonomía del pueblo, no por manejarlo. Es como si plantean... Hace años que no pelean por eso desde el peronismo. El peronismo porque si no, no podríamos ver los últimos 30 años en donde precisamente, ya sea por el modelo neoliberal o el progresismo o la vuelta del neoliberalismo, me decías recién, y yo coincido con vos, que se fue precarizando todo. Sí, claro. Con lo cual el sistema está demandando a escala global una precarización. ¿Lo hace o debe hacerlo, no? O debe profundizar las acciones? Y bueno, en este marco, lo que se debe hacer es un Estado que tenga como principio rector si las políticas que va a tomar son a favor del trabajo o en contra, ¿no? Como ya te digo, principio rector, como plomada para analizar cada una de las... Antes de levantar cualquier pared, esa es la plomada. Esa es la plomada, exactamente. Y bueno, creo que Moreno, el Estado municipal, debería ser un actor central en la planificación y en la promoción del desarrollo con trabajo en el distrito, ¿no? Bueno, vos fíjate que hace muchos años se habló de parques industriales y en la nota que hice con el rector de la universidad explicó por qué es importante imaginar la industrialización posible, incluso vinculada a esta con el nuevo conocimiento y los nuevos saberes. Mientras tenemos un gobierno municipal que yo no digo que descarte eso, pero de entrada y en principio, por cuestión de génesis o identidad, dice, es con la economía popular y los sectores populares, incluso comunitarios. Ahí está planteado, ¿no? La economía popular es la del laburante que se levanta a las 5 de la mañana y toma Sarmiento. Esa es la economía popular real. La otra, la que se plantea de algunos movimientos sociales, es la economía asistencializada, la economía marginal más que la economía popular. Es lo que yo creo, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de cuál es la visión de Estado local que se debe tener, me parece que lo que debe hacer el Estado es determinar cuáles son las potencialidades del distrito, que tiene muchas. Sí. Vos nombraste uno, los parques industriales, nombras el turismo, la posibilidad de realizar turismo, la ubicación geográfica, la fuerza de trabajo que tenemos, la logística, el potencial logístico que tiene Moreno. La universidad es otro de los recursos estratégicos que tiene Moreno. Tiene que ser pensada así. ¿Es un recurso estratégico para vos? Duda. Sí, sin duda. Tiene que ser uno de los motores que reactiven la transformación del distrito, sin duda. Es la universidad del pueblo porque hubo también este año, en un momento cuando se cumplieron 10 años, ni siquiera digo una discusión, puedo decir una incapacidad de discutir, lo voy a decir así, ¿no? Sí. La universidad lo que nos puede aportar es la masa crítica y nos puede ayudar a diagramar el proyecto del distrito, ¿no? Y nos puede dar formadores y formados, que eso es muy importante. Y haciendo alusión a la rencilla, yo ya te digo, concibo que la universidad es muy importante. Y después hay que escuchar que hay personajes de la política del distrito que se animan a decir que la universidad que no es pueblo, cuando el rector te dice que tiene 5.000 nuevos inscriptos. Y a mí me toca de cerca, yo tengo amigos muy cercanos que se han formado en la universidad, saliendo de contextos sociales de vulnerabilidad social muy profunda y que hoy son profesionales.
Y eso es realmente la movilidad social ascendente, ¿entendés? Eso es el peronismo. Yo creo que ni la derecha se animó a criticar a la Universidad de Moreno, ¿no? No. Pero a veces el progresismo se parece mucho, haciendo alusión a cómo empezamos la nota. Se parece mucho a la derecha. Y claro, ¿y vos creés que una parte de la política registra eso de que se parece mucho? Yo creo que sí, sobre todo una parte de la sociedad, que se da cuenta que cuando la visión es antipopular, venga de izquierda o de derecha, la repudia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el gobierno local está parado en un punto que tiró una plomada y dice, aquí estamos, nosotros somos de nuevo lo comunitario, lo popular, lo disruptivo, lo trascendente. ¿Cuánto hay de peronismo en eso? No, ya te dije, el peronismo es trabajo, no es subsidio. No es, el peronismo es reivindicar la identidad del sujeto trabajador y entender que todas las políticas públicas tienen que estar direccionadas a cuidar al trabajador y al que genera trabajo. Pensemos un segundo. Yo no creo en ningún caso que hoy estén cuidando al que genera trabajo en el distrito. Ahora vamos a eso, podríamos decir, no para establecer un punto en común, sino para establecer una diferencia de lo que estamos charlando, vos de tu lado y yo aquí, que los subsidios fueron presentados en el comienzo como un paliativo para salir de la crisis. Es como el impuesto al cheque, lo puedo llevar a otro plano, que dice, es por un ratito. Vos lo que me estás diciendo, ahí sí coincido, porque lo vengo planteando hace muchos años, que esto vino para quedarse, por eso hablé de precariado. Es decir, como una construcción global que nos aleja de la discusión del trabajo, de las conquistas laborales, y nos dicen, es así, y acéptalo. Incluso los gremios lo aceptan, ¿no? Los gremios van aceptando. El teletrabajo yo lo incorporo como parte de la precarización. Veremos qué resulta de este fenómeno. Pero puede decir el gobierno local, hoy estamos en un proceso de paliativo, incluso porque hubo una pandemia. Mirá, el problema es que la Argentina viene con los paliativos en los últimos 40 años de historia, ¿no? Y siempre el paliativo genera la imposibilidad de resolver lo estructural. Esto parte de la discusión que tiene que dar el peronismo, entiendo yo, de lo que quiere ser. Insisto con esto, si quiere ser el partido de los trabajadores, que representen los trabajadores la cultura del trabajo, o quiere ser otra cosa. ¿No? Y yo entiendo, el gobierno local, que hoy quiere ser otra cosa. Quiere ser otra cosa. Hablemos de algo que es inherente a la historia de Moreno, la más moderna, que son los comercios, ¿no? Dice, si Moreno es una ciudad dormitorio, porque no tiene industrias, y fíjese que en esta charla que estoy manteniendo con Julián Signa hablamos de parques industriales porque tomo lo que planteó actualizando el rector de la Universidad Hugo Andrade, qué es parques industriales, qué significa la universidad, ya no como una estructura que forma carreras o que tiene carreras, sino que interviene activamente y debe articular un Estado nacional, provincial y municipal con la universidad, es decir, establecer potencialidades, ¿no? Y desarrollos de las mismas. Pero Moreno tiene comercio, se votó una ordenanza, vamos a ver en 2020 cómo funciona esa recaudación que tiene como arquitecto de la misma un tal Meirano que vino de Pilar, ¿no? De Cambiemos, de Ducoté, y que lo trajeron aquí. Antes estaba en Hurlingham. Y antes estaba en Hurlingham, donde recibe una denuncia penal que Juanchi Zabaleta le realiza cuando lo desplaza Acuña, ¿verdad? Entonces, este es el personaje o la persona que me han hablado muy bien profesionalmente, porque es alguien que sabe recaudar. Pues bien, si estamos en una pandemia y cuarentena con sus efectos, una presión tributaria, se dice siempre, que afecta a la pequeña y mediana empresa. Fíjese que yo saco a los millonarios porque no es ese el punto de la charla que estoy manteniendo ni de la pregunta para Julián Signa, sino qué está pasando con los comercios, porque la información que recibo es que hay una presión altísima, que hay una evasión grande, ¿no? Pero que esto puede redundar en menos trabajo, es decir, que se bajen las persianas. ¿Qué pasa con esto? Nadie habla demasiado de esto. La situación es agobiante. Yo, mi fuente de información son los comerciantes que son amigos y que los conozco.
la presión tributaria que están teniendo que soportar es enorme, en un marco de pandemia, de recesión económica. Para mí es impensado que en este contexto se pueda proponer seguir presionando al mismo comerciante, al de siempre, al que siempre pagó. Quiero decir, no es que ampliaron la base imponible, la base de contribuyentes, no, sino que es sobre los que están, tienen que poner más, ¿no? Y después, encima, sumado a esto, vos ves que el comercio ilegal o irregular en Moreno... Economía populares. El comercio ilegal en Moreno está floreciendo por todos lados, como mil flores, y eso encima que han quitado la fuente de laburo a los históricos comerciantes de Moreno que tenían los puestos fijos en son del ordenamiento del comercio callejero, y hoy vemos que prolifera por todos lados. Entonces es un brete que termina ahogando al comerciante que tal vez que vive Moreno, que es de Moreno, que vive tal vez segunda o tercera generación de comerciantes, y que es el que más lo están asfixiando. Pareciera que lo único que funciona, como digo yo, son el bingo, las franquicias y los chinos. Lo único que bingo, franquicia y los chinos. Es lo que funciona. Moreno. Y por eso hablaba con el rector, y estoy charlando contigo, de una palabra que para mí es muy importante, que es articular. Si yo no veo lo que tiene el otro, o lo descarto de antemano, es imposible imaginar algo diferente a lo que hemos vivido. Es imposible, en los 3 niveles, quiero decir. Y con esto no es una propuesta de charla ingenua, de que son todos amigos o amigas. No, porque la política no tiene eso, tiene que tener cierta dosis de madurez. 2 preguntas finales. ¿Cuán inmaduro está el mundo de la política local para entender estos fenómenos que brevemente estamos abordando en la nota? Mira, yo creo que la madurez de quien administra el Estado en general, el Estado local en este caso, es justamente la de comprender la responsabilidad que tiene, y entre ellas está articular con todos los sectores y entender de nuevo estas potencialidades que tiene y correrse de la rencilla política para poder darle un plan estratégico que saque a Moreno de la miseria en la cual la han sumergido. Y esa miseria a la que te referís, porque por tu trabajo anterior y porque desde hace años, desde joven, más joven, porque sos un hombre joven, pero venís caminando como lo hacen otras personas de tu edad, intentando incidir en la política. ¿Qué es lo que te va dando esa construcción de tejido que tuviste y que tenés respecto a la miseria, o a la pobreza, o a la indigencia? En palabras, en hechos o en sentidos, de los vínculos que todavía sostenés. Bueno, al principio me da esperanza, porque el coraje que tiene la gente, compañeros que hoy sostienen la situación dramática que estamos pasando como mundo, si querés, es enorme el coraje que tiene y la predisposición para trabajar. Tuvo el presidente Alberto, tuvo un cuartel quinto. En la chicharra, todo un símbolo. Todo un símbolo. Todo un símbolo, sí. Y hablaba con algunas referentes sociales que no son parte del armado político, sino más social y comunitario, y decían que ellos querían, les hubiese gustado poder recibir al presidente, al cual apoyan, a muchos que son parte del proyecto de Alberto, pero poderlo recibir al presidente y no que lo reciba solamente el movimiento social, ¿no? Que se le evita, como en un marco escenográfico, si querés. Ajá. Así que... Claro, ¿es el presidente de todos o es el presidente de pocos? Si yo lo bajo más a Moreno, ¿no? ¿Es el presidente del movimiento Evita? Sería una discusión enorme que se abre con esto, pero ya acabamos el año. Alberto está siendo el presidente del peronismo, o sea...
en eso tiene que regular tensiones con distintos sectores que de adentro se animan a tentar en esta situación, ¿no? Ajá. Alberto está siendo presidente del peronismo, decís vos. Sí, claro. Intenta conducir un frente que contenga todo. Bien, está haciendo equilibrio, no va a ser cosa que se caiga. Exactamente. Cuidado, ¿no? Porque él tiene que asumir precisamente el rol de presidente, ¿no? Eso me parece... La madurez que hablamos antes. Bueno, recién estábamos hablando de madurez, así como se le puede exigir a Axel Kicillof o a Mariel Fernández también al presidente, porque es una cuestión de rango. Y finalmente, esto de la transición que yo suelo hablar, de los que tienen experiencia, algunos que no quieren volver, pero están, ¿no? Y otros que quisieran volver pero ya no pueden, porque el tiempo pasó. Y ustedes que quieren acceder, y a veces con la intención de decir, tu tiempo fue, ¿no? Y se genera un vacío, precisamente por el desconocimiento del que quiere pero no sabe con qué se va a encontrar. De allí que yo hablo de la transición Festa, incluso la transición de Mariel Fernández. Vos como hombre de la política, como hombre del peronismo, como joven del peronismo, ¿de qué manera se logra una síntesis? ¿Cómo se articula en donde si apareces en 2 o 3 fotos no te señalen, sino que vos puedas decir, estoy aprendiendo y quiero llegar o quiero ser? Yo creo que el rol de mi generación, el que todavía cuesta que lo asumamos, es el de subsanar los errores de generaciones previas y teniendo en cuenta la experiencia de generaciones previas. Ajá. No creo que sea antagónico un proyecto o el otro, sí creo que es el tiempo de que mi generación ingrese a la toma de decisiones. Yo me acuerdo a los 18 años cuando estaba militando y le dije, yo no quiero que me manden a hacer la leche en el comedor nada más. ¿Me explico? O sea, me parece que es el tiempo de que la generación mía irrumpa en la política, en la toma de decisiones. Y esto va desde todo el arco político, ¿eh? No lo digo, yo digo que hay que verlo como un contexto generacional y un acuerdo generacional de comprender que coyunturalmente uno puede estar en una postura, en una visión, en un espacio o en el otro, pero tenemos que ver cuáles sean los lineamientos generales en los que podamos coincidir para generar un consenso y un plan a largo plazo, ¿no? Claro. Que no sea la mezquindad. Y en esa irrupción de la política tienen que beber de la experiencia, ¿no? Porque si no, no van a irrumpir, van a hacer el ingreso transicional. Sí, claro. ¿No? Hay que nutrirse de la experiencia, pero con la firme decisión de que hay que estar en la toma de decisiones. Bien. No es para el decorado, para sacarse la selfie los jóvenes. Yo veo que hay muchos políticos que sacan la selfie con 10 jóvenes que los juntan por ahí. Claro. Quiero que mi generación pueda de verdad discutir política. Bueno, gracias por estos minutos, Julián. Gracias a vos. Sí, esto de irrumpir, creo que está pasando. Yo suelo decir que hay cuestiones biológicas que lo explican. Además de lo biológico, significa que una persona que durante 30 años, 40 años, realizó de la práctica política un modo de sentir, de vivir, saco todas las consideraciones que puede tener ello, que vivió de la política, que se nutrió, que se enriqueció. Yo estoy sacando eso. Un segundo, estoy diciendo, si una persona durante 40 años estuvo en la política, es que cuando tenía 15 decidió hacer política. Dijo, este es mi camino. El camino es renunciar a tiempos, como dijo hace poco Joaquín de la Torre, es rasparse, pero sobre todo algo que lo entiendo vital, es incomodidad. El que quiera hacer política, no para los políticos, sino política, de antemano debe comprender, pero cabalmente, que va a ser incómodo vivir así. Que la demanda puede ser una hoy y mañana se altera la demanda. Y la persona que agradeció la ayuda mañana puede exigir mucho más, hasta lo puede putear. Porque si durante 30 años hay una conjunción de equivocaciones, ¿cómo no va a comprender el dirigente político que hay 30 años de demandas no respuestas o no resueltas?
Y es cierto que hay que romper, y creo que, de nuevo, por lo biológico, no solamente de los grandes, sino los jóvenes que ya no son tan jóvenes, viene sucediendo. Ahora, debo recordar que la llegada de Festa también estuvo enmarcada en la irrupción de la política joven. Que la llegada de Mariel, además de la política joven, puedo pensar en Reconquista, es también de las mujeres. Dicen, este es un gobierno feminista, de las mujeres, sobre todo de las mujeres. Entonces, yo no estoy negando las potencialidades de ello, sino que la política tiene que ser un poco más amplia y más firme en los planteos, sobre todo en las unidades que deben alcanzarse como puntos básicos. Ahora, esta generación de 30 años y demás no quiere servir la leche. Lo va a hacer, pero está diciendo, además de la copa de leche, me voy a sentar en la mesa y vamos a discutir, no con lapiceras que definan listas, sino con una buena pluma que decida, entre todos, cuál es el nuevo libro de la historia que nos está convocando a ser parte de la misma, ni más ni menos. Pausa, la última del año, y venimos.